porque a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos muchos testimonios de hombres y de mujeres que estuvieron llenos del Espíritu Santo. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Y el primer testimonio, el día de Pentecostés, aquellos que estaban reunidos y cuando se manifestó el Espíritu Santo salieron a evangelizar. No salieron a contar un cuento, no salieron a dar información, salieron, ¿verdad?, impulsados, motivados, llenos del Espíritu Santo. El que ha sido lleno del Espíritu Santo es un evangelizador las 24 horas del día. No le da miedo. El otro día preguntaba en una asamblea allá en mi país, porque no sé si en el de ustedes, pero a los autobuses a veces se suben cristianos evangélicos o gente que habla de Dios, y entonces comienza a predicarle a la gente, ¿verdad? Que vengo, a veces errores, lo que sea, un montón de cosas, pero tienen valor. Y yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han subido a un autobús y han predicado? Nadie me decía. Nadie me decía, hermanos y hermanas, y a veces lo llamamos locos, de acuerdo, pero recuerde que también a Jesús lo llamaron loco. Pero recuerde que a los primeros cristianos también fueron incomprendidos, perseguidos y los ajusticiaron. Por lo tanto, pues, esa llenura del Espíritu Santo nos lleva a dar testimonio de Jesús, nos lleva a evangelizar, nos lleva a aprovechar los momentos y las circunstancias para hablar también del Señor. En el capítulo 4 encontramos a una comunidad que en tiempos difíciles estaba orando. Y entonces dice la palabra, 4, versículo 31, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Palabra de Dios. Al que el temblor no le dio miedo, sino que dice la palabra, verdad, que se pusieron a anunciar con seguridad. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces, y perdónenme que haga esta crítica, espero que sea constructiva, los hermanos separados predican a veces errores, pero parecen convencidos. Parecen convencidos. Y nosotros, cristianos católicos que supuestamente poseemos la verdad, predicamos como que si no estamos convencidos. Eso parece, por lo tanto, una contradicción. Dice la palabra que aquellos llenos del Espíritu Santo anunciaron con seguridad el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo estaban viviendo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que también el Espíritu Santo debe hacer en nosotros. Y tenemos que llenarnos una y otra vez. Y tenemos que avivar el fuego del Espíritu que un día recibimos cuando fuimos consagrados en el bautismo, cuando descubrimos, ¿verdad?, esa presencia a través de un retiro. En el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de Esteban. Dice, capítulo 6, versículo 5, toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién será Esteban? El primer mártir. Y dice la palabra que sus adversarios no lo pudieron vencer en los argumentos, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, ya el Señor lo había dicho, no se preocupen por lo que van a decir, yo mismo les voy a poner palabras en sus labios. Y como Esteban lo eligieron porque estaba lleno del Espíritu Santo, entonces va a ser capaz de dar hasta su vida por el Evangelio. Va a dar hasta su vida y va a morir perdonando a aquellos que le estaban ajusticiando. También elegirán a los 7 diáconos, ¿verdad? A partir del versículo 6
de el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 5, dice: eligieron a Esteban, hombre de fe y llenos del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parménides y Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Es decir, los eligieron a estos diáconos porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, servidores, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces se convierte en un servidor. Y esto es importante decirlo, debemos tener todos vocación de servidor. Y ahí viene la palabra ministerio. Un ministro es un servidor. Un ministerio es precisamente, ¿verdad?, una oportunidad de servir en un área determinada. Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso fueron elegidos. Luego, en el capítulo 9, aparece Ananías. ¿Quién fue Ananías? Solo 2 veces aparece en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y era el instrumento que Dios va a utilizar para devolverle la vista a Pablo, que la había perdido en el camino que iba hacia Damasco. Dios utiliza a Ananías. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es un instrumento valioso en las manos de Dios. Dios lo utiliza. Y esto es sumamente importante, hermanos y hermanas, estar llenos para que Dios nos utilice. Llevamos bendición, llevamos palabra, llevamos presencia cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Bernabé es elegido para ir a Antioquía. ¿Y por qué lo eligieron? Porque era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso lo eligieron. Y esos deben ser los criterios también que nosotros deberíamos utilizar para elegir a alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Es un servidor, es un instrumento valioso en la mano de Dios. Por lo tanto, hay que enviarlo. Debe evangelizar, debe tener la autoridad, debe tener el poder que Jesucristo ha dado. ¿Para qué? Para predicar el reino y para realizar los milagros. Capítulo 13, aparece Pablo enfrentándose a un brujo llamado Elimas. Capítulo 13, versículo 9 dice: entonces hablo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Palabra de Dios. Pablo, por lo tanto, se va a enfrentar a ese brujo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, cuando uno ha recibido esa unción y se ha renovado y ha reavivado el don, como le dice San Pablo a Timoteo, y está lleno del Espíritu Santo, no le va a temer a los poderes del enemigo. Pero hay gente, hermanos y hermanas, que por cualquier cosa tiene miedo. El otro día mi sacristán, de repente, no es el vigilante, el de la noche, de repente vio que las luces estaban encendidas y me comienza a llamar a las 2 de la mañana, que estaban asustando. Acababan de arreglar todo el sistema y algún falso tenía y se encendía. Y yo todavía le digo: acabo de ver una sombra que ha pasado, y se llena de más miedo. Hermanos y hermanas, ¿cuántas? Y ahí donde yo vivo hay 4 cuartos. Dicen que en el cuarto de la par un padre que estuvo ahí hacía exorcismo. Yo nunca he oído nada. Pero si yo les digo que los invito al convento y que se van a quedar a dormir ahí, no duermen. Hay gente que le tiene miedo a las iglesias. Hay padres que oyen ruido, rechinan. Sí, claro, las bancas, sobre todo cuando están recién hechas, rechinan, porque cuando la madera está verde. Y así cosas, hermanos, se va gente que tiene miedo.
Hay gente que solo le dicen, te voy a hacer daño, y ya se enferman. Hay gente que solo la amenazan. Hay gente que la sugestionan. ¿Por qué? Porque no están llenas del Espíritu Santo. Por eso tenemos miedo a los poderes de este mundo. Como anoche les decía, claro que no hay que ser temerarios. Claro que no hay que ponerse andando a lugares, andando a centros, visitando a charlatanes o charlatanas, a medium, a profeta, a gente que hace esto, que lo otro, que psíquicos, que no sé qué. Me llamó la atención ayer que regresábamos, porque cuando iba dormido, no me di cuenta, pero cuando regresábamos, cuántos lugares donde se llaman psíquicos, gente que le lee la mano, gente que le tira las cartas, gente que le lee el café. Hermanos y hermanas, si hay tantos negocios de esos, es porque hay gente que lo frecuenta. Y cree que ahí, y entonces lo corrompen. Y entonces le cree más al chantajista que al sacerdote o a la palabra de Dios. Pablo se enfrentó a un brujo, dice un brujo, y un brujo de verdad, no de mentira. Porque la mayoría son de mentira, son estafadores. La mayoría sugestionan. Y como dicen que los vivos viven de los bobos, mucha gente ahí va. Mucha gente ahí va y la cree y tiene miedo. Y mire, Padre, en mi casa asustan. Y mire, Padre, regáleme agua bendita para rociar. Hermanos y hermanas, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no teme. En el ministerio me he encontrado con mucha gente. Algunos son mentirosos que dicen que estaban endemoniados. A lo largo del ministerio solo he encontrado 2 casos de endemoniado. Uno, una niña que cuando le estaba orando, me dice la niña, no me molestes. Y entonces le dije a la mamá, mire, mejor se la lleva y después de desayuno me la trae. Porque yo no soy exorcista, hay que ser prudente uno. Si no, se le sale el diablo a ellos y se le mete a uno. Por eso no puede andar haciendo exorcismo cualquiera. Puede hacer oración de liberación, pero si detecta una presencia satánica, hay que llevarse al sacerdote que es exorcista. En una diócesis solo el obispo es exorcista y él delega a algunos sacerdotes mayores y que sean reconocidos por su santidad de vida. Por lo tanto, pues no vamos a tener miedo. Ay, que Padre me dijo que me iba a hacer daño, es que dijo que me iba a embrujar. Hermanos y hermanas, si estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a temer a todo eso. ¿Por qué? Porque el enemigo, aunque existe, pero está por debajo del poder de Dios. Solo Dios tiene poder. Solo Dios tiene poder. Y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Prudencia sí, por favor. Y nada de que me lean la mano, porque por ahí comienza todo. Y nada de que me tiren las cartas, y ahí comienza todo. Por ahí comienza todo. Es decir, por curiosidad, y luego le corrompen la mente. Yo conozco personas que se han muerto creyendo que lo que le dijeron era cierto. Bien, Pablo se va a enfrentar a este grupo, dice la palabra de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo y por eso lo va a vencer. Luego, ¿verdad? Cuando la iglesia es perseguida, capítulo 13, estaban llenos del Espíritu Santo y en vez de entristecerse, dice, dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. La alegría, hermanos y hermanas. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, es alguien alegre, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Un día llega una señora y me dice llorando, Padre, yo tengo un problema. Yo le digo, la felicito. ¿Por qué me felicita? Usted tiene 1, yo cargo 100. Y usted solo 1 tiene menos que yo. Es decir, hay gente, hermanos y hermanas, cuya tristeza brota del vacío de Dios. Si usted tiene al Espíritu Santo, si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces va a vivir en optimismo, va a vivir en alegría, va a vivir en gozo. Vengan los problemas, vengan las dificultades, vengan las crisis, venga lo que venga. Vamos a mantener esa paz y esa tranquilidad que solamente brota del Espíritu Santo. Porque el día
en que Jesús sopló sobre ellos, estaban encerrados, miedosos, cobardes, y entonces el Señor se apareció. Se llenaron de alegría, se llenaron de gozo y se llenaron de paz. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y luego también cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del Espíritu Santo, le está diciendo que se llene una y otra vez del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Juan capítulo 7 nos dice lo siguiente. Vamos a buscar Juan capítulo 7 para aquellos que están tomando nota o luego a través de la reproducción del disco. Juan capítulo 7 dice la palabra, el versículo 37. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Palabra del Señor. Dice la palabra que Jesús, ¿de qué día está hablando? Dice, el último día de las fiestas. Era la fiesta de los tabernáculos o de las chozas, donde los judíos, si aún en día, hacen como ranchos y los colocan champitas, ¿verdad? En algunos lugares como tiendas de campaña o canopies, y los ponen en los jardines de su casa. También hoy en los hoteles hacen ese tipo de ramadas, y durante esa fiesta ellos comen ahí. Ahí pasan el día recordando cuando no tenían tierra ni casa en el desierto. Jamás se les olvida. Y aún hoy en día, fíjese, celebra esta fiesta, la fiesta de las chozas o de las tiendas, para que no se les olvide cuando no tenían casa. Qué bonito sería que también nosotros, ¿verdad? Para que no se nos olvide cuando no teníamos casa. Porque a veces se nos olvida, hermanitos y hermanitas. Y los judíos recuerdan, ahí comen, ¿verdad? Ahí debajo de las chozas. Pues esa era la fiesta. Y el último día el sumo sacerdote iba con un cántaro de oro a la piscina de Siloé, y entonces llenaba con el cántaro de oro, ¿verdad? Con agua llenaba el cántaro de oro y luego lo derramaba en el atrio para limpiar y para purificar. Ese día dice la palabra que Jesús, oiga lo que dice Jesús, entonces puesto en pie, exclamó con voz potente. A veces les digo a mis lectores, yo, griten, hermano, griten. Entonces el Señor con voz potente dijo, el que te manda. No sé si ustedes, a veces creemos que por hablar suave somos humildes. A veces creemos que por agacharla, ay, qué humilde el hermano, solo agachado anda. Hermanos, no confundamos la humildad con otras cosas. La humildad no es una postura física y corporal. La humildad es una actitud del corazón, ¿verdad? Jesús va a gritar. Jesús va a gritar. No sé, ¿verdad? A veces dicen, bueno, miren, aquel cura gritón. Ese así me caracterizan a mí. Hermano, pero la palabra dice que Jesús gritó. Y cuando a Lázaro lo levantó, le tuvo que haber gritado porque estaba bien muertito Lázaro. Jesús gritaba, hablaba fuerte. Imagínenselo cuando sacó a los mercaderes fuera de aquí. Imagínenselo. El celo de tu casa me devora. Por eso hoy Jesús dice en la palabra, ¿verdad? Con voz potente le va a decir, al ver que el sumo sacerdote con el agua que traía en el cántaro, la derramaba en el atrio para limpiarlo, para purificarlo. Jesús les va a decir, el que tenga sed, que venga a mí. ¿Y cuál es la promesa? El que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura.
De su seno brotarán ríos de agua viva. Y lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que lo recibirían los que creyeran en Él. Lo hacía referencia al Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para avivar el fuego del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer para estar llenos una y otra vez del Espíritu Santo? Primero, ponga atención, grábalo en la mente, en su corazón, en su cuaderno, escríbalo. Primero, hay que tener sed. ¿Cuál es el primer paso? Hay que tener sed. Ya David lo plasmaba en el Salmo, como busca las siervas corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío, Dios de mi salvación. Y luego dirá, como tierra agostada. Es decir, la tierra en el mes de agosto, que es el mes más cálido, la tierra se agrieta. La tierra se agrieta. Y dice el rey David en el Salmo, como tierra agostada, es decir, agrietada. Así mi alma te busca a ti, Dios mío, Dios de mi salvación. Hermanos, hay que tener sed. Pero una de las características de nuestra sociedad es que no tiene sed. No tiene sed de Dios. Pareciera que no tiene necesidad de Dios. Pareciera que todo, ¿verdad? Mire, yo me admiro, hermanos, hoy que salió el último teléfono, el 6, ¿verdad? Decimos último, pero ya los japoneses tienen hasta el 20, 25. Y ahí lo van a ir sacando, porque así se engañan a los bobos con manteca de garrobo. Hermanos, simplemente estoy diciendo, miren, hubo gente que allí pasó 2 noches, y no digamos el viernes negro, que la gente ahí duerme con frío en la calle. ¿Cuánta gente cree que había a las 2 de la mañana esperando este encuentro allá afuera? No había nadie. Estábamos dormidos a esa hora. Pero tenemos sed de otras cosas. Tenemos sed de otras cosas. Acabamos de venir de una peregrinación de Israel. Y una señora, nos quedamos en Madrid. ¿Y saben cuál fue el único lugar que fue a visitar a Madrid? A ver quién me dice. Cabal, el Estadio Santiago Bernabéu. Y venía emocionada porque pisó la grama. Hermano, la gente tiene sed de otras cosas. La gente tiene sed de poder. La gente tiene sed de dinero y no le importa con tal de hacer dinero. Esa es la sed que la gente tiene, pero no de Dios, les aburre. Miren, perdónenme, pero hay jóvenes, mira ahí cómo vamos a la misa. Ay, es que muy aburrido. Es triste a veces, ¿verdad? Y el papá, mira, te voy a llevar a aquel, en la tarde vamos a ir a tal parte, tienen que andarlo. Mire, mi mamá ya les he contado que mi mamá tenía una medicina eficaz, se llamaba cinchomicina. Estoy bromeando. Para los que no son salvadoreños, nosotros al cinturón le llamamos cinchomicina 3 veces al día. Y si no le funciona, duplíquele la dosis. Mire, no había rana que le pegara 2 brincos, amigo. Pero hoy no hay sed de Dios. Hoy no hay sed de la palabra. Hay muchos cristianos católicos, perdónenme, no estoy hablando de ustedes, sino de los que no vinieron, que ni siquiera han comprado una Biblia. Y no es que me van a dar comisión por la que están vendiendo allá afuera, pero ni siquiera, hermanos y hermanas. Dígame usted, ¿de dónde entonces vamos a encontrar esas palabras de vida eterna? Cuando hay cristianos que ni siquiera tenemos una Biblia. Y entonces, de repente viene alguien que no es católico y le saca una cita bíblica. Y como en el país de los ciegos, el tuerto es rey, creen, ay, ¿cuánto sabe el hermano? Ahí sí que leen la Biblia. Y usted ni siquiera la ha comprado. Y el hermano solamente una cita bíblica, que a esta le da y le da, y usted no sabe ni una.
Por lo tanto, debemos tener sed de la palabra, sed de las cosas de Dios, sed del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, de llenarnos. El primer paso es tener sed, gusto, deseo de las cosas del Señor. A veces queremos que Dios nos resuelva los problemas de manera mágica. Dios no es mago, Dios no hace magia, Dios hace milagros. Por eso pide la participación de nosotros. ¿Quiere usted que su matrimonio se restablezca, se restaure? Bien, vayan a un retiro los dos. Es que no tenemos tiempo, Padre. Hermanos, es triste. Y si Dios pudiera actuar por internet, muchos buscarían milagros por internet. ¿Por qué? Porque no hay sed de Dios, hermano. Vivimos en una cultura de lo material. Vivimos en una cultura donde hay sed de la moda, donde hay sed de la tecnología, donde hay sed de todos, pero menos de Dios. Para reavivar el don, para ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos tener sed, pero sed de Dios. Sed de Dios, deseo de Dios, buscar a Dios. El segundo paso es limpiar nuestro corazón. Hay que limpiarlo, hermanos y hermanas. Mire, cuando Noé soltó la palomita, que abrió el arca después del diluvio, la palomita regresó. ¿Por qué regresó? ¿Y qué representa la palomita en la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y por qué regresó? Porque afuera había podredumbre. Ahí estaban los cadáveres de los animales, de los hombres, y ahí no se puede parar la palomita. El Espíritu Santo no se va a posar en un corazón que tenga podredumbre. Hay que limpiar el corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, hay que limpiarlo, hay que purificarlo. Y lo decía en la oración. Los 4 pasos de los 5 de la confesión se hacen fuera del confesionario. Cuando uno va al confesionario, ya va solo a decir los pecados, porque antes ha hecho un examen de conciencia, porque antes se ha arrepentido y ha hecho un propósito, y luego cuando sale reza la penitencia. Como ven, la gente deja todo por el confesionario y hasta que llegan ahí comienzan: quiero ver si me acuerdo, Padre, cuáles son los pecados, y comienzan, y como ya están igual que el hijo de mi mamá, se le olvida todo, nunca que comienza. Hay que limpiar, hermanos, limpiémoslo, limpiemos nuestro corazón. Por eso hablamos del pecado en la primera enseñanza, porque el pecado no permite llenarnos del Espíritu Santo. No podemos revolver el pecado con la gracia, tenemos que elegir o gracia o pecado. Hay que limpiar el corazón, hermanos y hermanas, de cuántas miserias, de cuántos pecados. Hay que limpiar el corazón de odios, de resentimientos. Hay que limpiar el corazón de faltas. Hay que arrodillarse, postrarse y decirle: Señor, perdóname. Como Pedro, llorar nuestras miserias y nuestros pecados. Ese es el segundo paso, limpiar el corazón. Y el tercero es entregarlo. Es entregarlo. Y cuando digo corazón, no estoy hablando de la víscera, sino como la esposa que le dijo al esposo: mi amor, decime palabras que me lleguen al corazón. Y el marido le dice: electrocardiograma. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la persona. Estamos hablando de la persona, hermanos y hermanas. Hay que entregarle, ¿verdad? Hay que entregarle nuestro ser. Hay que ponerlo en sus manos y entonces seremos llenos del Espíritu Santo, porque el corazón del hombre es como un recipiente. Si no está limpio, ahí el agua se va a enturbiar. Primero dije, hay que tener sed. Segundo, hay que limpiar el corazón. Tercero, hay que entregarlo. Decirle: aquí está, Señor, te entrego mi vida. Y Dios lo va a tomar en serio, hermanos y hermanas, porque Dios toma en serio todo lo que nosotros le decimos, para ser llenos, para reavivar ese don. Porque algunos, ojo, tienen a Jesús todavía ahí en la verja, no le han permitido que entre a su casa. Estoy en un pueblo donde realizamos 40 retiros durante todo el tiempo que estuve ahí. Y había una señora que desde que comenzamos la iba a invitar: hermana, ¿quiere ir a un retiro?
mire padre, le agradezco, al próximo voy a ir. Y así pasaron 40, y al próximo voy a ir. Hermanos, cuánta gente también le tiene miedo a Dios. Le tiene miedo a Dios. Tiene miedo a un retiro, tiene miedo a un encuentro. ¿Ah? Le tienen miedo a Dios. Por lo tanto, hay algunos que lo tienen afuera. Afuera está el Señor, ahí toca y mañana traeremos para lo mismo, responder mañana. ¿Ah? Ahí lo tiene, ahí está afuera. Cuando tienen problemas, ahí está el Señor, le voy a pedir esto. ¿Ah? Son aquellos, pues, ¿verdad?, que tienen a Dios fuera de su vida. Son católicos, sí, son católicos de rito y de rato, pero no de reto. ¿Ah? Son católicos por ratos. Decía un padre, son católicos rateros, pero porque solo van por ratos a la iglesia. Solo van cuando se muere un burro, y como ya no hay burros, entonces nunca van. Celebraba una misa de cuerpo presente, no era el cuerpo presente, era por una difunta en Atiquizaya, en El Salvador. Y se me salió esta frase. Y estaba el hijo de la señora ahí en la misa, pensó que por él lo había dicho. Y se fue. Hay gente que solo va cuando se muere un burro, es cierto. Ahí no va. Solo misas de cuerpo presente, de matrimonio, de 15 años, esas son misas de cuerpo presente, porque la gente lamenta en otra parte. Pero bien, no es el caso. Hay gente que tiene a Jesús allá afuera. Hay otros que ya fueron a un retiro y ya lo tienen en la sala, pero Jesús es un huésped. ¿Ah? Y si usted me invita a su casa, no voy a ir a abrir la refrigeradora a ver que me como abusivo. ¿Ah? Y si usted me invita a su casa, no voy a ir a entrar a su dormitorio a ver qué hay aquí. No, ¿verdad? Estoy en la sala, mire, me regala agua, mire, me presta el sanitario. No hay que estar pidiendo permiso, porque es un huésped. Algunos también a Jesús ahí lo tienen en la sala, fueron a un retiro, por ahí está Jesús, es un huésped. Ahí está el Señor esperando, sentado. Y hay otros, y a esto quiero llegar, que ya le entregaron las llaves de su casa al Señor, que le dijeron: Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi pasado, aquí está mi presente, aquí está mi futuro. Hermanos, de eso se trata, entregar nuestra vida a Jesús. De decirle: Señor, tú tienes que ser el dueño, el amo. ¿Ah? Tú diriges mis pensamientos, porque el Señor no se va a equivocar, nosotros sí. Dios no se equivoca, Dios todo lo hace bien. A veces les digo que hay gente que le quiere corregir las planas a Dios. ¿Ah? Cuando me dejaban planas en la escuela, mi mamá me las corregía porque las hacía mal. Pues bien, a veces hay gente que le quiere corregir las planas a Dios. No, Dios, las hiciste mal, te las voy a hacer bien. Dios no se equivoca, hay que entregarle nuestra vida. Hermanos, entonces estaremos llenos de Dios, estaremos llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces vamos a reavivar ese don, porque ya somos templo del Espíritu Santo, todos los bautizados, todos. Hayan ido o no han ido a un retiro, pero algunos todavía tienen el espíritu dormido. Hay otros que ya lo despertaron a través de un retiro, ya lo avivaron, ya se llenaron, pero hay otros que todavía no. Hermanos y hermanas, hay que tener sed de Dios. Hay que limpiar nuestro interior, nuestro vacío, nuestro corazón. Luego hay que entregárselo. Aquí está, Señor. Haz con mi vida lo que tú quieras. Y el Señor todo lo hace bien. Hermanos y hermanas, bendito Dios, que nos permite reunirnos. Quizá como Timoteo también hemos venido un poco bajo, ¿verdad? A veces hay una expresión que me llama la atención, pero es cierto. Recogíamos unos testimonios hace un mes, estuvimos en Los Ángeles, y decían algunos: hoy he recargado la batería. Hermanos, una expresión un poco mundana, pero cierta. A eso venimos aquí, a llenarnos de Dios. ¿Ah? Pero hay que tener sed, porque Dios no hace magia, Dios hace milagros. Ponga de su parte. Hay que limpiar, pida perdón, arrepiéntese. Y al poder confesarse, se confiesa. Y tercero, entréguele su vida a Jesús. Hermanos, miren, en la vida hay momentos en que ya estuvo suave. Ya no somos aquellos jovencitos, ya estamos un poco maduritos ya. Y es la hora de entregarnos a Cristo, pues.
Si no le dimos lo mejor de mi vida, démosle lo que nos queda. Démosle lo que nos queda. Entreguémosle nuestra vida a Jesús. Y si eres joven, aprovecha. Aprovecha ahorita para tener sed de Él, para tener sed de su palabra, para tener sed de su presencia. Señor, gracias te damos por esta enseñanza que hoy hemos recibido. Hacen falta hombres y mujeres que reviven el fuego del Espíritu Santo. Hacen falta hombres y mujeres que estén llenos para evangelizar, para servir, para dar testimonio, para vencer las fuerzas del mal, del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer para ser llenos? Tener sed. El que tenga sed, que venga y beba. Y de él haré brotar ríos de agua viva. Ríos, caudales de agua viva. Gracias, oh Dios, por tu presencia en esta mañana. Queremos bendecirte, queremos alabarte y queremos glorificarte. Vamos a abrir nuestros labios, vamos a entonar un canto en honor también al Espíritu Santo, para que nos llene, Espíritu de Dios. Ven a mi vida, te necesito. Que viniste porque te invitaron. Tú que eres la primera vez que vienes a un tipo de encuentros como estos. Dios te ha estado esperando. Usted, hermano, que tiene 50 años de vida, 45, el Señor lo ha estado llamando. El Señor lo ha estado invitando. Señor, hay un potencial dentro de nosotros que no hemos descubierto. Tú quieres hacer brotar ríos de agua viva. Dios te está llamando, bendito sea. Espíritu de Dios dice: Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Santo. Ven a mi vida, ven a mi alma, Ven a mi ser. ven a mi ser, Lléname. lléname, lléname. De tu presencia, lléname, lléname, de tu bondad, lléname, lléname, de tu amor. Espíritu de Dios, digo. Lléname, lléname,
que en este momento voy a levantar mis manos sobre esta asamblea para invocar el poder del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por estas manos que un día consagraste y que en tu nombre convierte en pan y vida en cuerpo y sangre. Hoy, Señor, vamos a levantarlas sobre esta asamblea, sobre cada uno de estos hermanos. Tú conoces su corazón, tú sabes de su necesidad. Te pedimos que queden llenos, te pedimos que reaviven el don a aquellos que se están enfriando, aquellos que están perdiendo la unción. Ven, Espíritu Santo, abre tu corazón, bendito sea, sigue orando. Hermano, recibe esa presencia de Dios, del Espíritu Santo a través de las manos de un siervo ungido, un siervo consagrado. No son las manos de cualquier hombre, son las manos del sacerdote, las que hoy comparten bendición. Te invito a que abras tus manos también y clames esa presencia del Espíritu Santo que hoy es compartido para ti. Que hoy, a través de esas manos, puedas recibir de Dios los frutos del Espíritu Santo: paz, gozo, mansedumbre, dominio de sí mismo. Que puedas recibir de esas manos de bendición esos dones, don de fortaleza, don de sanación, don de lenguas, don de discernimiento. Hermano, hermana, recíbelas, no dejes, porque son compartidas para ti. Espíritu, Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser, dilo. ven a mi ser. Suelta tu lengua en petición, suéltala, suéltala. Espíritu de Dios, Hay poder en la alabanza. ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a mi llénate, alma, llénate. Reaviva el don. ven a Ven, Señor, clámalo. lléname, lléname, lléname de tu presencia, Hay lléname. poder. De tu boca, lléname, lléname De tu de tu amor, lléname, lléname, lléname. lléname, lléname, de tu presencia, lléname, lléname Hay fuego en el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, recíbelo. Recíbelo. Cuando tenga miedo, llénate, llénate, llénate. Hay poder en el Espíritu. Gloria a Dios. Espíritu. Alabado seas, Jesús. Bendito Dios, porque tuya es gloria, honra, honor y poder. Por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte aplauso al Espíritu Santo, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos. Al ritmo. Gloria al Señor. Pero que la familia permanece unida. Amén. Amén.
empezamos a orar, hablaremos lenguas. en el solo, Solo, cuando, oro Josué, oro Josué, el sol se paró, solo, fuego cayó, oro Josué, el sol se paró, si empezamos a cantar, este lugar, si empezamos a orar, hablaremos lenguas. oro Jesús, morirá de todo, el que es más grande, resucitó, oro Jesús, morirá de todo, el que es más grande, resucitó, si empezamos a cantar, Este lugar si empezamos a orar, hablaremos lenguas. oro la iglesia, suba el Señor, oremos todos, al Señor, oro la iglesia, suba el Señor, oremos todos, al Señor, venga con nosotros. Infinitamente seas alabado, corazón de Jesús. Ahora esas manos arriba, 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 arriba. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos lenguas. Amén. Y que esa palabra del Señor se cumpla en nuestras vidas. Porque Elías oró, dice la palabra, y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se detuvo. Así es que hoy lo compartimos creyendo y cantando. Infinitamente seas alabado. Y ahora lo cantamos nuevamente. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, este lugar temblará. Si empezamos a orar, hablaremos lenguas en el solo. Fuego cayó, oro Josué, el sol se paró. En el solo, fuego cayó, oro Josué, el sol se paró. Si empezamos a cantar, este lugar si empezamos a orar, hablaremos lenguas, oro Jesús, morirá aceptó, el que es más grande, resucitó, oro Jesús, morirá aceptó, el que es más grande, resucitó, si empezamos a cantar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, hablaremos lenguas, oro la iglesia, suba el Señor, oremos todos, nos ama el Señor, oro la iglesia, suba el Señor, oremos todos, nos ama el Señor. Vamos a ver esa palabra, Marcillo, Marcillo con gozo, venga con gozo. Nos vamos a aprender ese estribillo que es sencillo. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos. Vamos a ver cómo está la iglesia del Señor. Con poder. Vamos a ver esa palabra. Así es que lindo. Si empezamos a cantar, este lugar. Si empezamos a orar. Si empezamos a cantar, si empezamos a orar, si empezamos a cantar, si empezamos a orar, con poder, si empezamos a cantar, si empezamos a orar, oro la iglesia, suba el Señor, oremos todos.